Bienvenidos y bienvenidas al Diario de Desarrollador, un podcast que mutó de muchas maneras distintas. En principio pensaba hacerlo como videos de YouTube, en donde iba explicando código e iba mostrándolo a través de una suerte de diario del estilo 100 días de un desarrollador, 100 días de código, demás. Para el que no lo conozca, son prácticas que se toman para aprender una tecnología o proponerse algún tipo de proyecto en el cual queramos entrar y aprender con una especie de motivación, ¿no? Y esa motivación va por el lado de, ok, tengo 100 días para hacer esto, me pongo un objetivo claro y en cada día publico en Twitter, por ejemplo, que es algo en donde esa práctica funciona muy bien, ahora X, ¿no? Yo lo voy a seguir diciendo Twitter porque al fin y al cabo todos sabemos que debería llamarse de esa manera. Entonces uno día tras día iba como publicando sus avances personales del desarrollo que estuviera haciendo. Por ejemplo, quiero ser analista de datos en Python. Bueno, día 1 estudio Python, ¿no? Del día 1 al 10, por ejemplo, me pongo a estudiar todos los fundamentos de Python, programación orientada a objetos, entender cómo funciona la sincronía. Obviamente esto es una exageración porque uno no puede aprender todos los fundamentos bien en Python en 10 días, ¿no? Uno necesita al menos un mes para asimilar los conceptos iniciales, hacer prácticas y demás. Pero en general también estos 100 días de desarrollo están pensados para que uno se ponga esas metas, esos challenges, ¿no? De decir, quiero terminar de hacer esto en un tiempo corto porque en 100 días yo tengo que tener algo interesante, ¿no? Al menos un aprendizaje, un proyecto, sobre todo son proyectos, ¿no? Pero en principio la idea es tener algo sólido en el día 100 y por supuesto llegar al día 100, porque recuerden que 100 días uno tras otro, ¿no? Porque la idea es que sea todos los días esto. 100 días son 3 meses y en 3 meses se logran muchas cosas, pero también se abandonan otras cosas en menos tiempo. Entonces, sin irme mucho por las ramas, la idea de hacer un diario era justamente esa, ¿no? Aprender progresivamente una tecnología y a medida que iba como entendiendo por dónde iba la mano, ir generando proyectos, ir trayendo y enseñando cosas nuevas, porque yo, digamos, ya no estoy enseñando, pero fui profesor en sistemas. Ahora me voy a presentar y vamos a explicar todo esto, ¿no? Porque ahora está todo muy, lo estoy soltando todo muy, muy sobre la marcha, ¿no? Pero en principio el objetivo de este podcast justamente es una suerte de diario de desarrollo, quizás un poco técnico, quizás un poco de soft skills. En principio estuve como desarrollando esta idea en mi cabeza en muchos medios, ¿sí? Medios como por ejemplo la escritura, con mi blog en DevTools, que después les voy a dejar el link en el episodio del podcast. Que por cierto, este es el primer episodio, ¿sí? Así que es muy natural que esté improvisando la mayor parte de las cosas, porque si bien tengo un plan en la cabeza, tengo también muchas cosas que quiero hablar al respecto. Así que bueno, en principio, el objetivo de este diario es muchas cosas, ¿sí? En principio estuve escuchando, principalmente en Spotify, que es como mi máxima fuente de escuchar podcast, mi única fuente. Esto no era así en el pasado, pero Spotify, digamos que hizo bien las cosas y logró crear una plataforma de podcast bastante accesible. Y estuve escuchando varios, no diarios de desarrollo porque no encontré eso, pero sí podcast de desarrolladores, ¿no? Y lo que me encontré fue que todos tienen el mismo patrón, ¿no? Todos explican una serie de cosas que están bien, por ejemplo, explican alguna particularidad de JavaScript, explican una nueva tecnología, hay muchísimos podcasts de Apple, siempre fue así, porque bueno, el podcast nace más o menos, espero no equivocarme, pero nace cuando nace el iPod, entonces todo empezó por Apple. Pero, la realidad es que es muy difícil escuchar un podcast que se base plenamente en explicar tecnología, ¿no? Es un reto muy grande porque
Uno cuando escucha podcast, yo incluido y probablemente ustedes, quiere escuchar algo como para dejarlo de fondo o para relajarse o para pasar el rato, ¿no? Hay gente que escucha podcast para estudiar, pero seamos sinceros, no son tantos. Uno suele estudiar mirando videos de YouTube o leyendo un libro, pero el podcast es más algo que usamos para cuando salimos a caminar o estamos haciendo alguna actividad cotidiana. Y en principio, estas actividades son primarias, mientras que el podcast de fondo es secundario, ¿sí? Obviamente uno se puede centrar en lo que dice el podcast. Yo también espero que se puedan centrar y prestar atención a lo que digo, pero tampoco la exijo, ¿no? Porque es importante que ustedes puedan diferenciar lo que es relajarse con el podcast que estar atentos y estresarse porque no pueden cazar alguna cosa que yo haya dicho, ¿no? Bueno, ya vamos 6 minutos y no me presenté. Así que bueno, en principio les habla Maximiliano Burgos. Tengo unos 14 años en desarrollo al día de la fecha. Estamos en 2023. Y no digo el mes porque voy a publicar el podcast unos días después, ¿no? Para tener ese espacio de poder publicar varios episodios y que no se queden con las ganas de escuchar más. Espero. Y en principio la idea de este podcast es justamente generar un diario de desarrollo hablando de cuestiones que van desde la industria informática, desde mi historia personal, en la cual vamos a trabajar mucho en este episodio particular. Y también voy a traer invitados en su momento para que charlen acerca de sus experiencias personales, gente que quiere entrar en la industria, gente que ya trabaja hace unos años, desarrolladores de juegos, web, de aplicaciones de escritorio, aunque no conozco ninguno, les soy sincero. Generalmente esto de las aplicaciones de escritorio es un complemento ya de otros trabajos que uno hace, ¿no? Pero en principio todo lo que es mobile, web, ciberseguridad, tengo mucho para hablar en el campo de experiencias propias, pero también tengo amigos y amigas que están muy especializadas en cada uno de los campos y está bueno también tener algo fresco, ¿no? Además de las cosas que yo les pueda contar. Porque siempre una segunda opinión y una segunda perspectiva es más que interesante para formarse una idea general, ¿no? No evitemos la idea de que creamos todo lo que uno dice, ¿no? Porque si bien yo no les voy a mentir con mi experiencia tiene sesgos, ¿no? Yo tengo una serie de años dedicadas a determinadas tecnologías en las cuales profundicé algunas y otras no, por lo cual es probable que algunas de las cosas que hablen sean más inexactas que otras, ¿sí? Y esto tiene que ver porque, por ejemplo, yo ya no hago tanto frontend, entonces quizás tenga una opinión acerca de JavaScript que sea más antigua o de TypeScript o de cuestiones que tienen que ver más con un desarrollador, ¿no? Cuestiones que van más del lado de, ok, a mí me gusta más este lenguaje, me siento más cómodo porque vengo de Java, porque vengo de Python, a mí JavaScript no me parece bien, no me parece correcto. Estoy hablando en sentido figurado, ¿eh? Todavía no di ninguna opinión personal. Pero, me interesa que se lleven eso, ¿no? Tomen todo lo que yo digo con pinzas y cuestionen, ¿sí? Si no son de Argentina, yo soy argentino, probablemente me haya delatado por mi acento. Tomar con pinzas significa básicamente escuchar a la persona, pero no creer todo lo que dice, ¿sí? Porque yo tengo sesgos, como todo el mundo, ¿no? Sesgos cognitivos. Creo en ciertas cosas, las cuales considero que son ciertas, pero quizás para otras personas no lo son. Y eso es un problema que tenemos en toda la humanidad, ¿no? O sea, sí se han desatado guerras de las cuales no hablaremos en este podcast, no es nuestra área, pero sí podemos hablar de, por ejemplo, la comunicación entre un líder y un desarrollador, entre un PM y un líder, entre un desarrollador y un PM, entre un jefe. Todas estas cosas que a veces leo en LinkedIn que son, o LinkedIn, esa es la verdadera forma en la que debería llamarse. Por cierto, los que no los conozcan, LinkedIn es una red social laboral
que se está volviendo Instagram de a poco. Ya hablaremos en eso en un podcast posterior. Pero el problema con LinkedIn es que es escrito y a veces hay videos, pero en realidad uno tiende a leer contenido escrito. Y los comentarios, por supuesto, también son escritos. Entonces hay un montón de malas interpretaciones, un montón de cuestiones de peso que tienen que ver no solo con entender lo que dice una persona, sino también comprender el contexto desde el cual está hablando esa persona. Y eso cambia todo. Y acá en el podcast donde yo me expongo a la opinión pública, ¿no? Porque estoy, digamos, diciéndoles un montón bueno, voy a transmitirles un montón de ideas y comentarles mis opiniones personales. Siempre voy a tener ese riesgo, ¿no? De que hay mucha gente que me va a apoyar, otra que no. Hay gente que me va a amar y otra a la que le voy a dar asco. No, no hay manera de evitar eso, ¿no? Pero la idea es, y esto también va como consejo personal hacia ustedes, que quieran emprender, en el momento que quieran emprender un proyecto personal, háganlo, ¿sí? Siéntense y realicen ese proyecto porque nadie sabe qué tan bueno o malo sea el proyecto hasta que ustedes lo lancen. Arriésguense, como yo estoy ahora grabando este podcast y seguramente estoy teniendo mis pequeños errores que con el tiempo los voy a ir mejorando. Uno es como su propio verdugo, ¿no? Uno se sienta y dice, yo soy terrible, no le voy a gustar a nadie, no me va a gustar esto que estoy haciendo ni a mí. Y hasta cierto punto es probable porque uno cuando empieza algo tiende a hacerlo mal, pero con el tiempo mejora. Y si uno no lo sigue haciendo, uno no empieza a correr esa maquinaria y continúa trabajando en eso, no mejora. Es así. Es así. Es como si yo mañana, no sé, estoy en mi querido 2009 y ya de a poco nos vamos metiendo en la historia, en mi historia personal. Y yo salí de la secundaria en el 2008 y digo, bueno, no soy tan buen desarrollador, o sea, recién empiezo, todavía no toqué un trabajo, así que no me conviene meterme en esto porque no considero que soy bueno. Y eso es la primera barrera mortal que tenemos que pasar, ¿no? Porque uno obviamente no es bueno en algo que no está perfeccionando, es imposible, yo no soy un gran cocinero, apenas toco la cocina, pero nunca lo voy a hacer si no me siento a leer una receta, a empezar a trabajar en eso y empezar a cometer errores, ¿no? Porque como todos los podcasts de emprendimientos y libros y demás de autoayuda te dicen, hay que cometer errores. Si no, uno no puede progresar en la vida. Y muchas situaciones en donde uno está obligado a tomar decisiones, ¿sí? Independientemente del trabajo, pueden ser relaciones o demás. A veces esas decisiones no son las mejores, pero no importa, las tomaron con las alternativas y las herramientas que tuvieron, ¿no? Las opciones que se les presentaron. Y en las próximas decisiones es probable que hayan tomado mejores decisiones, porque si no, la humanidad no habría durado ni 2 días. Para que el hombre descubriera el fuego se tuvo que quemar, no nos quedó otra opción. Aprendemos de los errores, siempre fue así y siempre va a seguir siendo así. Así que bueno, sin más preámbulos, espero que no los esté matando con tanto diálogo, ¿no? Hay un montón de cosas que quiero decir y quizás no esté tomando las pausas adecuadas. Sepan perdonar, ya lo iré mejorando. Pero en principio quiero meterme ya de lleno en mi historia, ¿sí? Tengo mi experiencia de LinkedIn acá para tener como una referencia, ¿sí? Y les voy a contar un poco más atrás, ¿sí? De mi historia en LinkedIn. Yo arranqué a desarrollar, entre muchas comillas, ¿sí? Como esto es un podcast, no me están viendo en cámara, pero imagínense que estoy haciendo unas grandes comillas con las dos manos. Yo empiezo a desarrollar en 2003, cuando tengo básicamente 13 años. Yo a día de hoy tengo 33 años, por lo cual llevo 20 años de desarrollo, pero como les dije, llevo 14 y ahora voy a explicar por qué.
Cuando me meto en desarrollo, en realidad no me meto en lo que es código en sí, sino que me meto en foros de hacking y típico adolescente que quiere intentar, no sé, en ese momento, épocas de Messenger, intentar robar la contraseña de un MSN, vulnerar una página, ¿no? Hackear una página, como lo decía en esa época. Y uno dice, bueno, el típico adolescente que quiere hacer ataques y que quiere hacer un ataque de denegación de servicio. Obviamente, en su momento vamos a hablar de ciberseguridad, pero eso es como pegarle, hacerle como un ping, ¿sí? Hacer una petición a una página una cantidad de veces no humanas, ¿sí? Obviamente se hace a través de un script o algo por el estilo, con muchas máquinas para tumbar el servidor. En esa época tumbabas sitios enteros. Hoy día, con la forma en la que funcionan los servidores, ya eso no es posible. Aunque sigue pasando en hay grandes empresas que se dedican a hacer este tipo de ataques, pero en esa época un chico podía llegar a hacerlo, ¿sí? En una web con un hosting muy precario, ¿no? Bien. En 2003 empiezo a trastear, empiezo a mirar cómo funcionan las cosas, ¿no? A entender qué es el hacking, a hacer lo que se llama un script kiddie, ¿no? Una persona que prueba programas sin saber, me llené de virus, aprendí a formatear la máquina. Ven, como les digo, del error se aprende. Yo era un queso, era horrible, con mis 13, 14 años, porque siguieron pasando los años, ¿no? Y realmente no entendía lo que estaba haciendo, pero lo hacía, ¿no? El objetivo estaba ahí y yo a veces lo lograba, a veces, no sé, tumbaba el Messenger de un amigo, obviamente jugando, nunca robé ninguna información bancaria, siempre eran tonterías, ¿no? Ni tiré una página del gobierno, ni nada por el estilo, siempre eran cositas. Cositas de un adolescente, ¿no? Intentar como hackear el Messenger de la chica que te gusta para ver conversaciones. Qué feo suena ahora, ¿no? Es como súper cancelable, pero bueno, en esa época para mí era como todo adolescente, ¿no? No medimos, o sea, entonces pasaba. Y, mm, y bueno, pasaron los años y me fui dando cuenta que para poder realmente meterme a entender cómo funcionaban esas herramientas, tenía que programar, ¿no? Y programar, básicamente, implicaba sentarme a entender qué era programar, cómo están creadas esas herramientas, cómo accedía, ¿no? A ese código, cómo entendía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo esas herramientas estaban desarrolladas en, no sé, por ejemplo, JavaScript, en PHP, esa época era mucho de PHP, y yo quería entender qué era esto. Cuestión que no me acuerdo exactamente en qué edad empecé, habrá sido a los 14, 15 años, me metí en desarrollo, ¿no? Empecé a entender qué era PHP, qué era JavaScript, cómo desarrollar virus en Batch. Batch era un lenguaje de programación por lotes de Windows. Lo sigue siendo. A día de hoy se pueden programar cosas en Batch, aunque prácticamente ya no se usa. ¿Se acuerdan de los famosos autorun.bat? Bueno, esos archivos adentro tenían código en Batch que permitía ejecutar cosas en Windows. Y como era código legítimo, Windows no lo detectaba como un virus. Y eso era genial porque podías mandar un bat a un amigo y el típico virus que se llama el virus gusano se reproducía a sí mismo dentro del disco y se lo llenaba. Entonces, en un bucle, primero te abría todo tipo de programas de Windows, el Notepad, la calculadora, el explorador, un montón de cosas. Y paralelamente por atrás te generaba archivos, digamos, de forma exponencial, ¿no? Y te terminaba llenando discos que no me acuerdo cuánto era el tamaño del disco en esa época, pero no llegaban al tera. Entonces, si metías suficientes archivos, le podías llegar a llenar el disco, o al menos llenarlo lo suficiente para que Windows se tumbe. Eran épocas donde todavía no existían las memorias sólidas, así que era complicado. Bien, entonces,
cuando básicamente yo me pongo en esta situación, ¿no? De entender y de crear virus y de hacer cositas, me empiezo a dar cuenta de que me gustaba más el desarrollo en sí que estar atacando, ¿no? Eso capaz fue más a los 17 años. De repente me encontré con que desarrollar programas o virus o troyanos ya no me interesaba tanto, sino que me interesaban los lenguajes en sí, los lenguajes de programación, ¿no? Entonces me metí de lleno con PHP, con HTML, CSS, empecé a crear como gestores así tipo de contabilidad, me empecé a tirar más del lado de lo que lo que terminé haciendo un poco laboralmente cuando me recibí, ¿no? Y me recibí significa terminar la secundaria. Paralelamente yo sabía bastante Photoshop, estaba como haciendo cositas para amigas, retoque de imágenes, retoque fotográfico, muy básico, ¿no? Entonces estaba entre las dos cosas, ¿no? Estaba entre un poco de diseño y que tenía con Photoshop y programación. Pero a mí en realidad siempre me gustó sistemas, así que lo de Photoshop era un extra. Bien. Llega el año 2008, tengo el viaje de egresados, vuelvo y yo ya había hecho algunos videotutoriales en YouTube, esto no lo comenté porque la verdad que no valía la pena. Yo había estudiado C++ en su momento, además de PHP, C y C++ había estudiado, ya que quería hacer interfaces gráficas y demás. Y había armado unos tutoriales en el Sony Vegas, que es un programa de edición de video que eran horribles. No tenía micrófono, no, en ese momento imagínense que yo no existía la idea de comprarme un micrófono profesional, mis viejos tampoco me lo iban a dar. Y entonces lo que hice fue grabarme como haciendo cosas en el programa y poniendo unas pantallas negras que tenían texto, ¿no? De fondo, como una película de Chaplin, pero en vez de ser una pantalla gris con texto, era una pantalla negra con texto blanco. Y ahí explicaba cosas y había mucha gente que me odiaba, ¿no? Porque era como que, bueno, pero no estás ejecutando el programa. Yo no tenía mucha idea de que la gente iba a querer demostraciones, ¿no? Menos lo que era testing. Pero lo intentaba, como les decía, ¿no? El concepto con el que arranqué el podcast. El error. O sea, llegar al error es te equivocaste porque lo intentaste, ¿no? Y eso es importantísimo. Porque cuando te estás equivocando, estás progresando. Quieras o no, aunque estés dando pasos atrás, sabes qué es lo que no tienes que hacer para continuar, ¿no? Y yo obviamente era chico, entonces nada, me equivoqué en eso y no le daba pelota. Dije, bueno, listo, nada, no lo hago más, total, ya está, cumplí. Hice lo que quería, ¿no? Siempre fui muy de hacer lo que tenía ganas de hacer. Y lo que tenía ganas en ese momento era crear tutoriales de C, que están muertos, por cierto, no hay manera de que los puedan encontrar porque tiempo después por subir unas parodias de anime me cerraron el canal, así que ese canal murió completamente. Pero en principio cuando yo empiezo a hacer estas cosas de enseñar en C y demás, posteriormente como que voy adquiriendo cierta experiencia en desarrollo, pero yo nunca consideré que en mi tiempo de secundaria realmente desarrollé de manera significativa, ¿no? Yo fui a una secundaria comercial, no técnica, por lo cual nunca aprendí a programar como debía programar. Entonces para mí lo que es el año 2003 a 2008, digamos que no me lo tomaba en serio, ¿no? Por eso los quito, ¿no? De la ecuación. Vieron que hay gente que dice que programó desde los 7 años que tenía la máquina. Yo, la verdad que tengo mis opiniones con eso, no quiero enojar a nadie. Para mí realmente la cabeza no te da para programar en esa edad. Y la verdad es que te da en los 13 años, pero los 13, la adolescencia es un temita, ¿no? Uno tiene en la cabeza un montón de cosas que van desde inseguridades, ser el primer acercamiento a una chica y demás. Y todo eso hace que uno como que no se dedique realmente a estas cosas que son ciencias duras, ¿no? Que implican un estudio y no sé, un compromiso distinto. Y la verdad es que en esa época ni yo ni probablemente ningún adolescente estaba preparado para eso. Hoy día ya es un poco distinto, ¿no? Hay adolescentes
El otro día había visto un video de YouTube de un chico de 17 años que se había puesto en Minecraft a programar todo un microprocesador y yo dije, por Dios, yo en esa época estaba creando una web en PHP y no sabía cómo funcionaba un for. Y este chico está creando un microprocesador. Pero bueno, nada, son épocas distintas, capaz el chico tiene profesores que alientan a que pueda hacer esas cosas y también son contextos distintos. En fin, llega el 2008, termino de egresar, ¿no? Vuelvo a mi casa. En ese momento vivía con mis padres, con mis viejos, y quería hacer algo distinto, ¿no? Ya tenía como en la cabeza dedicarme a desarrollo, pero mis viejos querían que sea abogado. Y la verdad es que uno en esa época, ¿no?, intenta complacerlos, entonces me metí al CBC de la UBA. Y lo que tiene, un poco lo comento para la gente que no sea de Argentina, ¿no? La UBA es una Universidad de Buenos Aires, es una universidad gratuita, que tiene lo que es la carrera y después está la parte de lo que yo llamaría la precarrera, ¿no? Una carrera, por ejemplo, la de abogacía duró 5 años, por cierto, la carrera de abogacía es la de Derecho. Pero antes de meterte a la carrera tenés que hacer lo que se llama el CBC, que son siglas de no me acuerdo qué, pero básicamente eso es un año de distintas materias que serían como un filtro para entrar a la carrera de Derecho. Y entre estas materias tenía pensamiento científico, Derecho, Sociología y no me acuerdo, eran 6, no me acuerdo las otras. Pero bueno, cuestión. En pensamiento científico me iba súper bien, la profesora me adoraba. Y bueno, pensamiento científico tiene mucho que ver con desarrollo, ¿no? Porque es la lógica, ¿no? Es el tema de las verdades, es una lógica mezclada con filosofía y antropología, una cosa muy loca, pero estaba bueno. Y, y bueno, de todas las materias aprobé todas menos derecho. Y fue como, ok, quizás derecho no es lo que tendría que hacer en mi vida. Así que me acuerdo que me senté con la profesora de derecho y me dijo, no somos compatibles, no, la verdad que no nos llevamos bien, tendrías que probar otra profesora. Y yo dije, ah, sí. Yo por dentro decía, no es que no seamos compatibles, es que esto no me gusta. Y no es tu culpa, querida profesora. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que ahí me di cuenta que no era lo mío y yo paralelamente ya estaba buscando trabajo en sistemas y nada, medio que fui, hablé con mi vieja y le dije, che, mira, no me está gustando derecho. Imagínense que yo tenía 18 años y uno, desde mi perspectiva, o sea, si yo lo pienso y miro a un chico de 18 años con mis 33 actuales, digo, no, tenés que tener más huevos y enfrentarte a la situación, pero estando ahí, en 18 años, yo tenía un montón de miedo porque eran mis viejos con los que había vivido literalmente 18 años. Y era como que si me decían que no, lo iba a aceptar y iba a ser infeliz. Eso del adolescente que es súper rebelde y logra, no es tan así, al menos no en esa época, ¿no? Entonces dije, bueno, pasa esto, no me gusta derecho, no es lo mío, me quiero dedicar a sistemas. Y me dijeron, mi hija me dijo, ok, está bien, voy a convencer a tu padre, pues él era como la persona que quería que estudie derecho, porque él no estudió derecho, no pudo por situaciones económicas, y quería que al menos yo sea abogado, ¿no? Es esa típica cosa del padre que quiere que el hijo sea algo que él no pudo ser. Y, y bueno, y yo dije, genial, puedo ser feliz, puedo ir a lo que me gusta, ¿no? Entonces empecé a buscar trabajo de eso, ya medio que estaba buscando trabajo, pero no con el mismo convencimiento. Y ahí empecé como el camino de encontrar trabajo, ¿no? De decir que en esa época yo miro LinkedIn ahora y hay muchos juniors que es como que están... No quiero decir, bueno, le voy a decir esta palabra, están llorisqueando,
No sé, me van a cancelar el podcast, lo siento, pero tengo que ser yo. Si no, ¿para qué hago este podcast? En principio veo a muchos juniors llorisqueando. Juniors no, trainee, ¿no? Gente que quiere meterse a sistemas y que le cuesta buscar trabajo y que los veo y están como, no sé, un mes entero y no encuentran y que quieren hacer esto y lo otro y quieren cobrar re bien. Y yo me acuerdo de haber estado 6 meses buscando trabajo eh, y no me aceptaba nadie. Y era llegar a la entrevista y me decían, ¿estás estudiando una carrera universitaria? Yo todavía no estaba estudiando nada. Y los requisitos eran más altos que ahora. Ahora las empresas están como más flexibles en ese sentido. Y, y te aceptan hasta si venís de un... Bueno, hay bootcamps, ¿no? Estas cosas que tienen como sus opiniones encontradas. Hay gente que... No hay nadie que esté tranquilo con los bootcamps, ¿no? Hay gente que los odia o los ama a los bootcamps. Yo trabajé siendo profesor de bootcamp, así que otra historia para otro podcast, ¿no? Pero, claro, cuando yo me senté a buscar trabajo, me encontré con que me metían mil palos en la rueda, querían un ingeniero en sistemas, y yo recién empezaba y la ingeniería en sistemas quedaba a 5 años. O sea, en la vuelta de la esquina, más o menos. Y cuando empecé a buscar empresas no podía encontrar una que me aceptara, ¿no? Hasta que encontré una que fue más una suerte de, ok, eh, fue una suerte de encontré esta empresa y fue perfecto, ¿no? Y pude entrar y trabajar, que eso lo voy a dejar para otro podcast porque se está haciendo muy largo y no quería que este podcast dure tanto, ¿no? Pero en principio nada, esto es un poquito la historia desde atrás, ¿no? Yo quería contarla desde LinkedIn para adelante, pero esto es un poco la historia de atrás a lo que me motivó a mí a ser desarrollador. Y nada, espero que les haya gustado. Acá voy a cerrar el podcast. Lo estoy cerrando de una manera súper horrible, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos mejorando con el tiempo. Acá se cometen errores. Este es el primer capítulo, se le llama piloto, ¿no? Pileta iba a decir. Errores. Y voy a dejar todos los errores, no voy a editar nada. Porque quiero que quede este crudo. Obviamente va a haber un par de filtros de audio y demás, ¿no? No lo voy a hacer súper crudo. Tampoco soy un mago. Pero quiero que quede constancia de que acá hubo errores, pero que se intentó, ¿no? Y eso es también lo que quiero que se lleven ustedes. Tanto de este podcast como de su vida. Quiero que se lleven esto de intentarlo. O sea, en este mismo momento quiero que terminen el podcast e intenten lo que quieran hacer y no lo estén haciendo, ¿no? Quiero que se paren y digan, ok, me voy a correr, me voy a ponerme con este lenguaje de programación, me voy a anotarme a esta carrera, me voy a empezar jardinería, cerámica, aprender a armar, no sé, lo que sea, ¿sí? Quiero que hagan eso porque la inacción es uno de los peores cánceres de la humanidad y es lo que hace que ustedes terminen siendo infelices. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en los siguientes episodios. Adiós.